Entonces, chiquillos, comenzamos. En nuestro taller número 6, yo soy la profesora Macarena García del Preuniversitario Preparación Ética y hoy vamos a ver lo que son, vamos a ver isomería en compuestos orgánicos. No olviden suscribirse para recibir nuestros tips, contenido de las pruebas de transición y recuerde que este taller queda grabado y lo suben al YouTube. Así que tiene mucha información ahí que ver. Así que ver, que revisar, que estudiar. Así que hágalo, des el tiempo. Entonces, vamos con el taller de química. Y hoy día, nuestra sexta clase, vamos a ver isomería en compuestos orgánicos. Ya, vamos a salir todos en YouTube, sí. Chiquillo, entonces, bueno, la isomería, voy a contar un poquito para qué sirve, pero no es solamente distinguir la diferencia o la diferencia espacial que tienen ciertos compuestos, sino que además la isomería en un área más biológica, que no es mi expertise, pero es fundamental saber cuál o qué tipo de isómero es cierto compuesto. Hay varios ejemplos en la historia de la humanidad de compuestos que han tenido isómeros, como por ejemplo la talidomida, que es una típica historia de un medicamento que se utilizaba para la náusea. En mujeres embarazadas, bueno, no estoy segura si solamente mujer embarazada, pero lo que generaba además eran otras deformaciones. Y se dieron cuenta que habían que ese compuesto tenía un isómero y que había un isómero que sí se encargaba o sí ayudaba a disminuir las náuseas, pero había otro isómero que generaba unos efectos totalmente contrarios y adversos, ¿ya? O sea, había niños que crecían con malformaciones. Por lo tanto, esto tiene una incidencia en la biología. Y esa es la importancia. Hoy, obviamente que esto hay que hacerle un análisis primero químico de cómo es el compuesto, qué tipo de isomería tiene, y ahí uno además puede determinar qué tipo de isómero es. Y bueno, en el caso que, por ejemplo, si hay medicamentos que tienen isómeros, que generalmente lo son, hay gente que tiene que ver o que tiene que estudiar si ese isómero es el correcto o no. Entonces, vamos con la primera pregunta. Dice, en la siguiente figura se muestran dos proyecciones. Dice, al respecto, ¿a qué tipo de isómeros corresponden las moléculas representadas en las proyecciones? Entonces, esta es una representación de un compuesto orgánico. Pero qué flash. Voy a dar unos segundos más para quien todavía ahí esté pensando. Eso no es una alternativa, Moisés. No sé, no es una alternativa. Ya, pero vamos a dejar aquí en claro por qué. Bien. Bueno, oye, somos hartos. Oye, ahora somos 106. 107. Entonces, chiquillos, ¿por qué? ¿Por qué ustedes dicen que es la D? Que está correcto. Vamos, vamos. No, pues, porque mis compañeros dijeron. Bueno, chiquillos, bien, ya. Estas son las proyecciones, chiquillos, de Newman. Estas proyecciones lo que hace es poder representar un hidrocarburo. Y en este caso lo que hace, chiquillos, es poder representar como si tú estuvieses mirando de frente esta molécula. Es decir, este punto que está acá, S,
representa el primer carbono, ¿ya? Que está en una línea recta, frente a tus ojos. Esa es la idea. Frente a tus ojos. Ese es un punto. Ese es un carbono. Ojo que en este caso no es el primero. Acá hay otro. Pero ahí hay uno. Y justo atrás, hay otro carbono que se representa, y yo digo así, pero que tú tienes que imaginar que estás mirando de frente. Esa es la idea de la proyección de Newman, ¿ya? Y atrás se representa con este círculo el otro carbono. Ahora, este carbono que está más adelante está unido a un CH3, a un hidrógeno y a un hidrógeno. Y el carbono que está atrás, que es este círculo, está unido a dos hidrógenos y hay un CH3, a un CH3. En este caso, el carbono que está al frente de tus ojos está unido a dos CH3 y a un hidrógeno, y el de atrás a tres hidrógenos. Ahora, si nosotros contabilizamos la cantidad total de carbonos, vamos a tener, en este caso, un carbono, 2, 3, 4. Y aquí vamos a tener 1, 2, 3, 4. Por lo tanto, sí, son isómeros. Ahora, la diferencia que hay acá, chiquillos, es que, como por ahí contestaron, cambia la posición del CH3, ¿cierto? Entonces, este metilo, o este CH3, en realidad, primero está en ese carbono, y después lo vamos a ver en el carbono que está atrás. Por lo tanto, aquí lo que hay es una diferencia en la disposición en que están los átomos, ¿ya? Entonces, en un principio, este CH3 estaba acá, en este carbono que está al frente de nosotros, y ahora está en el que está atrás de este carbono. Por lo tanto, aquí solamente hay como un reordenamiento o hubo otra disposición de estos átomos. Por lo tanto, este tipo de isomería se llaman isómeros estructurales. Hay otros dos isómeros, que son los isómeros de función, que acá sí, ahí están, de función es una opción, y de posición. El isómero de función tiene que ver con que a partir de la misma fórmula molecular de un compuesto, tú puedes crear o diseñar o dibujar o llegar a dos estructuras diferentes con dos grupos funcionales diferentes. Y el isómero de posición tiene que ver con dos isómeros, dos compuestos que tengan el mismo grupo funcional, pero en diferente posición. En este caso, no hay grupos funcionales, solamente aquí hay carbonos e hidrógenos. Por lo tanto, aquí hay una diferencia entre cómo ellos van ordenándose, cómo esta cadena se va ordenando. Por eso no puede ser un isómero de posición, porque tiene que haber un grupo funcional en el de posición. En el isómero geométrico, los isómeros geométricos, chicos, son cuando tú tienes un doble enlace, cuando hablamos de cis y de trans. Que repita lo último. Ya, entonces tenemos los isómeros de función, que son isómeros, perdón, isómeros que a partir de una misma fórmula tú puedes generar dos grupos funcionales diferentes. Esos son los de función. Y los de posición son dos isómeros que tienen el mismo grupo funcional, pero en diferente posición. Por ejemplo, cuando cambias un triple enlace desde el carbono 2 al carbono 4, ¿ya? Entonces fíjate que tienes ahí el mismo compuesto, pero cambia la posición del triple enlace. Y el isómero geométrico, en este caso son cuando tú tienes un doble enlace y uno le da la nomenclatura del cis y del trans. Y cuando dice Z, ya, pero eso también es en isómeros geométricos, cuando tú tienes un alqueno. Cuando uno dice Z o E, que le da esa nomenclatura. Ya, pero eso es eso sería para isómeros geométricos.
Chiquillos, bueno, aquí, si es que ustedes quieren después revisar esto con más detalles, ahí se ve el carbono, el que está al frente tuyo, y este es el que está atrás. Si tú dibujas esto, tienes que llegar a esto, ¿ya? A esta fórmula como desarrollada. Y aquí llegas al otro. Aquí tienes un 2-metilpropano y aquí tienes un butano. Ambos tienen la misma fórmula molecular, por eso son isómeros, pero fíjate que son isómeros estructurales. Eh, mm, mm, mm. Listo, ya. Vamos. Dice, ¿cuál de las siguientes estructuras representa al cis-2-buteno? Vamos, vamos. Oye, qué rápido. Bien, confirmo B. Súper bien. Chiquillos, yo también confirmo B. Bueno, aquí tenemos un isómero geométrico. Entonces, la isomería geométrica se da en alquenos e indica la disposición que tienen los sustituyentes alrededor de este doble enlace. En este caso, estos hidrógenos, bueno, tú tienes que trazar aquí una línea imaginaria, una recta, horizontal, y tú divides de cierta forma la molécula, lo que está arriba y lo que está abajo. En este caso, ambos hidrógenos están arriba, y eso se llama cis. ¿Cómo se llama cuando uno está arriba y el otro estaría abajo? Bien, trans. Pero a mí me viene el cis-2-buteno. Bueno, esta molécula además tiene que tener 4 carbonos, el enlace doble, por supuesto, por eso se llama buteno. Ese doble enlace está en el carbono 2 y además tiene una forma cis, o en realidad como tienen los dos hidrógenos sobre esta línea imaginaria, sobre esta horizontal que nosotros hacemos acá, sobre este doble enlace, a esto le llamamos cis. No, o sea, cualquier alqueno, ya no como buteno en específico, porque recuerda que buteno quiere decir que hay 4 carbonos y un enlace doble. Entonces, no, puede ser cualquier alqueno, donde hay un enlace doble, Paulina. Claro, en el caso de una trans, por ejemplo, Fabiana dice, aquí tenemos una opción de D, ¿ya? La opción D, perdón, para una figura o para un isómero trans, perdón, porque tienes el hidrógeno acá y el otro hidrógeno abajo. Entonces, uno sobre la línea imaginaria y el otro debajo de esta línea imaginaria. Sí, es geométrico y trans. Entonces uno tiene que hacer esto, ¿ya? Tú trazas una línea imaginaria, como si aquí hubiese un plano, y como está del mismo lado del plano, eso se le llama cis, y si está en el lados contrarios del plano, se llama trans. Dice, ¿cuál de las siguientes especies químicas no representada por la fórmula, cuál de las siguientes especies químicas no queda, perdón, representada por la fórmula C6H12? C6H12, por lo tanto tienes que buscar una opción en donde hayan 6 carbonos, donde no hayan, perdón, 6 carbonos y 2 hidrógenos, porque nos piden las especies químicas no queda representada por la fórmula C6H12.
Ahí, contando, ¿cierto? Contando todos los carbonos. Vamos, vamos, bien, súper. La E. La que no queda representada. Muy bien. La que no queda representada por la fórmula C6H12 es la E. Ahora, en este caso tú tienes, bueno, en este caso, vámonos al tiro a la respuesta. Tú tienes 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 carbonos. Listo, ¿ya? 7 carbonos, y bueno, aquí hay hidrógenos, tenemos, aquí tienes 3, aquí hay 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Pero ya no coincide por el número de carbonos. Y aquí carbonos tienes 1, 2, 3, 4, 5, 6. No. 1, 2, 3, 4, 5, 6. No. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tampoco. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Por lo tanto, es la opción E. ¿Dudas, chiquillos, hasta ahí? ¿Alguien se perdió en por qué llegamos a la E? ¿O a alguien a veces le complica estas estructuras en línea? Dibujar en línea, o sea, cuando uno tiene que dibujarlo es sencillo, pero a veces como extraer la información de ahí, no se les hace tan fácil. A muchos les cuesta, porque en este tipo de estructuras o en este tipo así como de dibujo, de fórmula, no aparecen los hidrógenos. Entonces a veces creen que no hay hidrógenos. Le cuesta más en los ciclos. Sí, en los ciclos, claro, porque además disminuye también a veces la cantidad de hidrógenos en comparación a una cadena. Bien, vamos chiquillos. Dice, la diferencia en el número de átomos de carbono y de hidrógeno de la fórmula global entre dos cicloalquenos consecutivos es la misma que entre. Entonces, dice acá que tienes que tener dos cicloalquenos consecutivos. ¿A quién se le ocurren como ejemplo? Dos cicloalquenos consecutivos. Por nombrar. Dos cicloalquenos consecutivos, por ejemplo, el ciclobutano y el ciclopentano. Esos serían dos cicloalquenos consecutivos, ¿o no? Ciclobutano, but de 4 y ciclopentano de 5. ¿Sí? Ya. Entonces dice, la diferencia en el número de átomos de carbono y de hidrógenos de la fórmula global entre dos cicloalquenos consecutivos es la misma que entre. Ya. Tenemos entonces aquí la D, 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 A, D, D, D. Bien, chiquillos. Súper bien. Es el propeno y el buteno. ¿Ya? Bueno, esta fórmula yo la dejé acá. No es parte de la pregunta porque ahí alguien me dijo, me perdí con la fórmula. Bueno, esta es la fórmula de un ciclo alcano, ¿ya? Bueno, perdón, de un ciclo alqueno. Entonces, en este caso,
tú tienes que considerar que si tienes un ciclo de 4 carbonos, de hidrógenos vas a tener 2 por 4, 8, menos 2, 6. ¿Cierto? 2 por 4, 8, menos 2, 6 hidrógenos en un ciclo buteno, y para un ciclo penteno sería un C5 y acá serían de H sería 5 por 2, 10, menos 2, 8. Entonces aquí sería un C5H8. Entonces, la diferencia que hay entre ellos es un carbono y 2 hidrógenos. Y eso ocurre entre el propeno y el buteno. La diferencia que hay entre el propeno y el buteno serían de un carbono y 2 hidrógenos. En este caso, el ciclo propano tú tienes, te preguntan por el ciclo propano y el butino. El ciclo propano tiene 3 carbonos y tiene 6 hidrógenos. Y el butino tiene 4 carbonos y tiene 1, 2, 3, 4, 5 y 6. No puede ser la E, porque ahí me preguntó Corina. Corina, si tú dibujas la estructura del ciclo propano, te das cuenta que el ciclo propano tiene una fórmula de C3H6. Y el C4, y el butino tiene una fórmula molecular de C4H6. Entonces, en este caso hay una diferencia de un carbono, pero no de hidrógenos, por lo tanto no son o no cumplen en realidad que sean 2 cicloalquenos consecutivos, que tengan la diferencia de 2 cicloalquenos consecutivos. Sí, la idea es que ustedes vayan probando de cierta forma. Esta es la fórmula de un cicloalqueno. N significa, es un número, y aquí para saber el número de hidrógenos tienes que aplicar esta fórmula. Consecutivos quiere decir que tengan 2 o, por ejemplo, 2 o 4 carbonos, 4 o 5, 5, 6, 7, 8. Por eso yo decía butano, pentano, podría haber sido pentano, hexano, hexano, heptano. A eso se refiere con consecutivo. ¿Ya? Ya, bacán. Pregunta número 5. Dice, ¿cuál de las representaciones de la tabla permite diferenciar a los isómeros cis y trans? ¿Cuál de estos tipos de representaciones que nosotros vemos en un inicio de química orgánica nos puede ayudar a diferenciar mejor los isómeros cis y trans? ¿Qué dicen, chiquillos? Las 5. Bien. Súper. Súper bien. Ahora, ¿por qué? Porque, bueno, esta es la mejor representación en donde tú puedes ver si es que hay un doble enlace primero, porque si queremos diferenciar isómeros cis y trans, recordemos que eso corresponde a isómeros geométricos. Y además de esta forma nosotros podemos ver si hay, cómo están dispuestos los sustituyentes alrededor de este doble enlace. Aquí, en esta fórmula que es condensada, nosotros no podemos saber si estos hidrógenos, por ejemplo, están hacia arriba o hacia abajo de este plano que nosotros marcamos para poder hacer como un análisis de un isómero geométrico. ¿Se fijan?
Aquí, en la fórmula molecular, menos, porque la fórmula molecular te condensa de cierta forma, o te resume, para no confundirnos con la fórmula condensada, te resume la cantidad de carbonos y la cantidad de hidrógenos que puede tener ese compuesto. Entonces, ¿cómo están dispuestos tridimensionalmente? No tenemos idea. Y acá no, fíjate que la proyección de Fischer, esto es como una cruz, ¿cierto? Todo esto es recto. Entonces aquí no podríamos diferenciarlo. Así que A es la mejor opción. Después dice, con respecto a la proyección, ya aquí tenemos este compuesto. Dice, ¿cuál de las siguientes estructuras en perspectiva corresponde a esta proyección? Entonces, vayan comparando. ¿Qué cosa tienes al frente? ¿Qué cosa tienes atrás? ¿Ese carbono a qué cosas está unido? Ese otro carbono que está acá, ¿a qué elementos está unido? Ya, bien. Lo que tiene una raya, una cuña entera acá, quiere representar lo que hay delante del plano. Y lo que está de forma discontinua, esta cuña así, representa lo que hay atrás. Y lo que está en línea simplemente representa lo que está en el plano. Entonces, las líneas son las que están en plano, lo que está de forma discontinua es como lo que está atrás, y esta cuña, que es entera, así como negrita, es lo que está hacia adelante. Esto es como visto ya de otra forma, ¿cierto? Más tridimensional. Ya, ¿quién más? Oye, aquí súper poquito no responden. Vamos, chiquillos, ¿quién más? Ya, para eso hay que tener un poco de imaginación también. Mira, esto es lo siguiente. Cuando nosotros miramos esto, o esta proyección de Newman quiere decir que tú estás mirando justo al frente, justo ese carbono, que es un punto. ¿Ya? Y aquí atrás está representado otro carbono. ¿Ya? Lo estás viendo como justo al frente. Ahora, tú tienes que imaginar que este tipo de proyección de cuña es como si lo estuviesen mirando en realidad no de frente, así como de lado ahora. ¿Ya? Un poco ladeado. ¿Se entiende? Entonces lo ves así en Newman y después en cuña es como que lo doblas un poquito. ¿Ya? Giras la molécula. Entonces, al girar la molécula, tú vas a poder ver este enlace entre el carbono y el carbono. Ay, no sé si me entendieron, pero ya, la Fabiana dice que sí. Entonces, claro, como que lo estoy mirando un poco de lado nomás. Y ahora tú puedes ver no solamente lo que está acá, ya lo que me refiero a este CH2CH3, al bromo, al CH3DAI, sino que además puedes ver como esta línea. Lo estás mirando ahí de lado. Entonces, fíjate que en este primer carbono, que puede ser, vámonos al tiro de la C, porque ya sabemos que la C es la correcta, aquí, ese carbono es ese. Y sabemos que hacia arriba, que en este caso está ahí en el plano, o que hacia arriba, hay un CH2CH3, hacia un lado estaba el cloro, y hacia el otro lado estaba el hidrógeno. Y ahí coincide con esto, con lo que tienes aquí, justo al frente. Y lo que tienes atrás, que es el carbono que se representa con un círculo, fíjate que es un carbono y que tiene un bromo hacia allá, un CH3 hacia allá y después un hidrógeno. Entonces, si tú quisieras como volver de este tipo de proyección a una proyección de Newman, como que tendrías que volver a mirar de frente, o si no puedes mirarlo de lado, ¿ya? Hay que tener mucha imaginación. A mí no me gusta mucho, así que
Así que eso es la alternativa C. Sí, obvio que ustedes pueden entender, chiquillos. No, sí, hay que practicar esto, ¿ya? Así que eso, imagínense que están mirando así como de lado y ahí pueden al tiro cambiar de proyección. Sí, por última vez, obvio. Mira, lo que pasa es que, no bajé mis figuritas, pero mira, tú tienes que pensar que cuando miras en una proyección de Newman, tú estás mirando como al frente, así, ¿ya? El lápiz aquí yo lo estoy mirando de frente. Por eso siempre cuando muestran este tipo de proyecciones como que dibujan un ojito, no sé si se han fijado, en los libros. Entonces tú estás mirando de frente. En esta parte también, aquí ponen siempre un ojo, en estas proyecciones como de cuña. Muestran como un ojito para ver desde qué ángulo se está mirando la molécula. En este caso tú estás de frente. Ahí hay un carbono y justo atrás hay otro. ¿Ya? Aquí tú tienes un carbono y justo acá atrás tienes otro. Eso es lo que pasa. Ahora, justo en este carbono que está al frente, hay un CH2CH3. Hacia arriba, en este caso, después hacia el lado un cloro y después hacia otro lado el hidrógeno. Y fíjate que coincide con esto, que este carbono tiene hacia arriba un hidrógeno, un CH2, un CH3, hacia abajo el hidrógeno, en este caso hacia abajo y hacia atrás, y el cloro en este caso está hacia abajo y hacia adelante. Y el carbono que está acá atrás está unido hacia arriba a un bromo, hacia el otro lado también arriba a un CH3 y abajo a un hidrógeno. Y en este caso aquí tú tienes arriba el bromo, pero hacia atrás, el CH3 arriba también, pero un poco hacia adelante, y después el hidrógeno, que eso está en el plano. Eh... Ya, ahí eso me pidió Andrea. ¿Cómo era la que tenía líneas discontinuas? Esa está hacia atrás. Eso quiere decir que está hacia atrás ese átomo. O sea, dice que si cambiáramos de visión estaría el bromo y el H adelante, el bromo y el H adelante. Claro, o sea, si nosotros después esta molécula la cambiamos, como que la volteamos, sí. Por eso les digo que acá, cuando nosotros vemos esas proyecciones, si ustedes las buscan en los libros y quieren estudiar también un poquito más, les aparece un ojito. Sí, pues si tú das vueltas, esa molécula te va a aparecer después para el otro lado. Bacán, ya. Aquí está, pues, ¿no ven? Aquí está el átomo central, aquí como que se partió la molécula, por si alguien no entendió. Como que me partí la molécula y me quedo con lo que está delante y lo que está atrás, que ese círculo representa un carbono. Y eso después se puede representar de esta forma. Dice, ¿cuál de las siguientes moléculas no es isómero del C3, CH, bueno, de ese alqueno? Tiene CH, CH2, CH2, CH3. Te recomiendo que cuentes todos los carbonos y todos los hidrógenos de este compuesto y así puedes identificar rápidamente cuál no es, ¿ya? Como ese alqueno. Es un alqueno ese, tiene un doble enlace. Ya. ¿Qué dicen? ¿O voy muy rápido? B, 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 B. Ya, ¿por qué la B? Otros dicen E, otros D.
Está variada la cosa. ¿Quién más? Oye, somos como 100 y tantos. 108. ¿Quién más? Ya ahí hay una A por la cantidad de H. Ya. Chiquillos, bueno, entonces, bueno, si nosotros contamos acá, tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6 carbonos, ¿ya? Entonces tenemos un C6, H, y aquí tenemos 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 12 hidrógenos. Entonces tenemos que buscar a alguno que no tenga esa fórmula. Entonces, hay algunos que dicen, ya, hay varios que dicen la A. La A tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6 carbonos. Todavía hay gente que dice la A. Entonces, tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6 carbonos e hidrógenos tiene 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. E incluso, chiquillos, miren, entre este compuesto y este compuesto son isómeros. No, y ni siquiera isómeros. Mira, fíjate que la única diferencia que hay acá, me contraigo al tiro a mí misma. Porque la única diferencia entre este compuesto y esto es que la molécula se volteó. Así que la A no es. ¿Ya? Oye, a veces en estas cosas tan sencillas uno igual se equivoca. Hay que estar concentrados. B, 1, 2, 3, 4, 5, 6 carbonos. E hidrógenos, ¿cuántos hay? 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12. Tiene lo mismo, ¿no? Vamos con la C. Tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6 carbonos y hidrógenos tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Lo mismo. C6H12. La B también es C6H12, ¿no? ¿Me van siguiendo, chiquillos, o no? ¿Me siguen o no me siguen? ¿Sí? ¿Vamos bien? Ya. Voy a contar de nuevo la A. 1, 2, 3, 4, 5, 6. La A también es un C6. Y este tiene 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Le explota en el cerebro. Y acá, bueno, tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6. Y tenemos aquí 6, perdón, 3, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. También tiene un C6H12. Y aquí tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 carbonos. Y hay 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Entonces aquí estamos en un dilema. Porque aquí voy a contar de nuevo. 1, 2, 3, 4, 5, 6. ¿Ya? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Y aquí tienen 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. También es un C6H12.
Sí, lo que pasa es que a pesar de que estos tienen el mismo número de átomos, acá hay una diferencia entre estas otras. Porque todos son isómeros. Fíjate que, a ver, son isómeros porque todos tienen la misma cantidad de carbonos y de hidrógenos. Todos tenían 6 carbonos y 2 hidrógenos. Pero ¿qué pasa con la A? Porque hay algunos que me dijeron por ahí la A. ¿Qué pasa cuando yo dije antes, si doy vuelta a esta molécula, ¿de qué estamos hablando? De que es la misma, ¿cierto? Si es la misma, obviamente que no es un isómero. Entonces, mira, esto daba mucha confusión, porque sí, es parte del procedimiento, chiquillos, contabilizar el número de carbonos y el número de hidrógenos. Hay que hacerlo. Pero aquí también teníamos que fijarnos bueno, si nosotros por ahí pusimos, alguien dijo, si le ponemos el nombre, claro, este nombre va a ser el mismo que acá. Este doble enlace está en el carbono 2 y este doble enlace también está en el carbono 2. Lo que pasa es que aquí se está enumerando o te lo están mostrando de izquierda a derecha y en este caso de derecha a izquierda. O lo que tienes que imaginarte es que esta molécula estaba así y ahora se volteó. Por lo tanto, es la misma molécula y no puede ser, y no es un isómero, ¿ya? Porque en este caso, si estos fuesen isómeros, este doble enlace tendría que estar en otro carbono. ¿Y el doble enlace no tiene nada que ver? No, porque en este caso, por ejemplo, entre este compuesto y el B, sí son isómeros. Y son isómeros de posición, porque este doble enlace está en el carbono 2 y aquí ahora este doble enlace está en el carbono 3. Con esto es un ejemplo de isómero de posición. Pero aquí estamos hablando del mismo compuesto, por lo tanto no estamos hablando de isómeros. Es el mismo compuesto. Por lo tanto es la A. La 7 es la A. Entonces, ojo con contar ahí toda la cantidad de carbonos y la cantidad de hidrógenos. ¿Ya? Aquí había que observar un poquito más. Aquí también tenemos un isómero de posición. Entre B y C son isómeros de posición. Entre C y la estructura que está acá también es un isómero de posición. En la D y la E, no. No. Lo que pasa es que son estructuras que te están presentando, Ignacio. Entonces, lo que tienen en común es que tienen el mismo número de carbono y el mismo número de hidrógenos, ¿ya? O sea, son isómeros, pero no son isómeros en este caso de posición. Serían isómeros estructurales nomás, entre este compuesto y el D, o entre D y E también. También serían estructurales, o E y el de allá. ¿Ya? Entonces, ¿cuál no es isómero? Súper, estaba buena esa. Dice, al comparar los siguientes compuestos orgánicos, ya aquí tengo un ciclopentano, un ciclohexano, un ciclohexeno, y aquí tengo simplemente una cadena, un compuesto alifático. Se puede afirmar correctamente que son isómeros. Entonces, ¿cuál de estos 4 son isómeros? Vaya contando el número de carbonos, el número de hidrógenos.
Ya, bien. ¿A cuál fórmula llegaron, chiquillos? ¿Cuál es la fórmula en común que tienen? Los isómeros, Nadia, son compuestos que tienen la misma fórmula molecular, es decir, que tienen el mismo número, en este caso, de carbonos y de hidrógenos. Entonces, lo que hay que hacer acá, chiquillos, es que tenemos que contar el número de carbonos y de hidrógenos. Empecemos por acá, ¿ya? Yo veo que hay varias, ahí Natalia, sí, C7H14. Bien, mira, ¿quién me preguntó? Nadia. Lo que pasa es que aquí tú tienes que contar el número de carbonos y de hidrógenos de cada molécula, ¿ya? Entonces, en este caso tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 carbonos y de hidrógenos tenemos 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. ¿Ya? Ojo ahí. Bien, y aquí también tenemos 6 carbonos, 7 con ese. Y hidrógenos tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 y 14. Entonces, el 1 y el 2 es isómero, y ustedes dicen que también el 4. Veamos el 4, que tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 carbonos. Bien, e hidrógenos tiene 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Súper bien. Entonces, 1, 2 y 4 tienen una fórmula molecular de C7H14. ¿Llegaron a eso? C7H14. Por lo tanto, la opción es la D. Nadia, ¿sí? ¿Llegaste? Ahora mira, fíjate que nosotros solamente mirando el compuesto 3 y comparando con el compuesto 2, ya sabemos que no son isómeros porque al tener un doble enlace, acá se van dos hidrógenos. Se va uno acá y otro acá. Entonces va a tener dos hidrógenos menos. Este sería un C7H12, el 3, ¿cierto? Y aquí está, por si alguien quiere después revisar esta respuesta. Aquí están las fórmulas desarrolladas. 9 dice, considerando las estructuras moleculares, ¿cuál de las siguientes opciones es correcta? Entonces, me dan estos dos compuestos, el propeno y el 2-buteno, y me preguntan cuál de estas opciones es correcta. Significa que el doble enlace está en el carbono 2. Sí, ese 2-buteno significa que el doble enlace está en el carbono 2. Este es el 1 y este es el 2. Entonces, vamos leyendo las alternativas. A, ¿son isómeros estructurales? No, no son isómeros. ¿Por qué? Que alguien cuente, ¿por qué no son isómeros? ¿Por qué no son isómeros? No tienen la misma cantidad de carbonos. Perfecto. El propeno tiene 3 y el buteno tiene 4. ¿Tienen distinta fórmula empírica? ¿Tienen distinta fórmula empírica? ¿Cuál es la fórmula del propeno?
Cuenten los carbonos y los hidrógenos. ¿Cuál es la fórmula, chiquillos, del propeno? C3H6. Bien. ¿Y la del 2-buteno? Bien, C4H8. ¿Qué pasa si nosotros simplificamos esas fórmulas? Ambas tienen un CH2. Perfecto. Ambas quedan como CH2. Por lo tanto, sí tienen la misma fórmula empírica. ¿Tienen igual cantidad de hidrógenos? Ya sabemos que no. Una tiene 6 y la otra tiene 8. ¿Solo el 2-buteno presenta isómeros geométricos? ¿Dónde habían isómeros geométricos, chiquillos? ¿Sí? ¿Puede ser? ¿Dónde habían isómeros geométricos? En los alquenos, en los doble enlace, como aquí, como este buteno. En este buteno nosotros, chiquillos, podemos, o sea, puede haber un isómero geométrico, es decir, un cis o un trans. Así que en este caso la D es la correcta. Ambas moléculas presentan un centro quiral un centro asimétrico o quiral. No. Recuerda que el carbono quiral es un carbono que está unido a 4 sustituyentes diferentes. Y en este caso aquí no se da. Sobre este doble enlace, entonces, podemos, en este caso, esta es una opción trans, y también puede existir la cis. Y por último, chiquillos, a continuación se presentan dos isómeros. Al respecto se puede señalar correctamente que corresponden a isómeros de, tenemos este compuesto y ese compuesto. La anterior era la D, 9D. ¿Y aquí dice la gente? ¿Qué tipo de isómero tenemos acá? Vamos, vamos. Bien. Ya. ¿Y por qué? ¿Por qué sería de función? Eso es lo que ha escrito la mayoría. Chiquillos, miren. Fíjate que ambos son isómeros. ¿Por qué? Porque mira, tienen 1, 2, 3 carbonos, tienen 6 hidrógenos y un oxígeno. Y este tiene 1, 2, 3 carbonos, tiene 3, 4, 5, 6 hidrógenos y un oxígeno. Pero esta es una cetona, muy bien, Nicolás. Esta es una cetona y este es un aldehído. Son grupos funcionales diferentes. Entonces, a partir de la misma fórmula molecular, es decir, C3H6O, eso es lo que tienen en común, se generan dos grupos funcionales diferentes. Y eso es un isómero de función, o ellos son isómeros de función. Por lo tanto, la 10 es la alternativa C. ¿Dudas, chiquillos, con esto? Tienen distintos grupos funcionales. Muy bien, por ahí pusieron. Ojo, Joaquín, que no es por el cambio de lugar del grupo funcional, porque son grupos funcionales diferentes. Porque si no sería de posición. Porque tiene grupos funcionales distintos. Muy bien, chiquillos, ¿tienen alguna duda? ¿Todo claro? ¿Sí? Sí, son muchos grupos funcionales. Ya, chiquillos, súper clarito como el agua, dicen. Chiquillos, ahí están las alternativas para que ustedes después revisen este taller nuevamente, si es que les quedó alguna duda. Así que hoy día lo que vimos fueron isómeros de compuestos orgánicos. No olviden, chiquillos, compartirnos en sus redes sociales, Facebook, Twitter, Instagram. Que tengan buen fin de, nos vemos el próximo viernes. Lo del intensivo nos vemos en un ratito más. Chao, chao, que estén súper bien. Que estén bien, chiquillos. Chao.